soy el profesor James Rodríguez y espero que se encuentren muy bien. En este nuevo video vamos a trabajar la distribución de frecuencias. Bueno, generalmente la distribución de frecuencias la realizamos en una tabla donde encontramos los datos en forma organizada y además podemos calcular las diferentes frecuencias. Para ello vamos a realizar el siguiente ejemplo. Una empresa desea determinar la edad de sus 15 trabajadores y los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 40 años, 35, 35 años, 40, 37, 35, 42, 35 años. Aquí tenemos otro dato de 42, 37, 42, 35, 42, 35 y 40 años. Cabe anotar que las edades están en años cumplidos. Bien, para iniciar la solución de la tabla de distribución de frecuencias, lo primero que vamos a hacer es que, por tratarse de una variable cuantitativa, o sea, la edad es una variable susceptible de medida, entonces por tratarse de una variable cuantitativa nosotros vamos a organizar los datos en forma, puede ser creciente o decreciente. En este caso la vamos a hacer en forma creciente. Entonces el menor de los datos que tenemos allí es 35 años, luego está 37 años, posteriormente 40 años y luego 42 años. En esta primera columna vamos a colocar la variable, que en este caso es la edad en años cumplidos y que se denota con la letra X sub i, ¿ya? Entonces acá van a estar las categorías de la variable. Bien, posteriormente vamos a calcular o a contar cuántos de estos datos son de 35 años, o sea, cuántas veces se repite 35 años en los datos que nos dieron. Entonces podemos tachar cada uno de los numeritos para no irnos a equivocar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces hay 6 datos de 35 años y ese valor lo vamos a colocar acá, que es la frecuencia absoluta. El número de trabajadores que tienen 35 años son 6 y corresponde a esta columna, que la denominamos F sub i, denominada la frecuencia absoluta. Luego contamos cuántos de los empleados o los trabajadores tienen 37 años y su valor lo vamos a colocar acá. Entonces para 37 años hay 1, 2, solo 2 trabajadores, entonces colocamos 2. Para 40 años tenemos 1, 2, 3, lo anotamos acá. Y para 42 años tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces la suma total de estos valores nos debe dar exactamente a la cantidad de trabajadores, que en este caso es 15. Entonces el valor de n, que es el tamaño de la muestra, es 15. Bien, ahora para calcular la frecuencia relativa, simplemente lo que debemos hacer es dividir cada valor de frecuencia absoluta, cada uno de estos valores lo dividimos entre el total. Entonces la primera nos quedaría 6 sobre 15, que lo podemos expresar en decimal como 0,40. ¿Sí? Al hacer esta división nos da este decimal 0,40. Luego 2 dividido entre 15 nos va a dar el decimal 0,13. Luego para 3 sobre 15 nos va a dar 0,20. Y para 4 sobre 15 nos va a dar 0,27. La suma de estas frecuencias relativas al final nos debe dar 1, que lo podemos escribir como 1,00. Si no da 1 exactamente, podemos aproximar su valor 0,99 o 0,98, lo que nos dé, lo podemos aproximar a 1. Bien, entonces la frecuencia porcentual relativa, que es esta,
la vamos a calcular multiplicando cada valor de la frecuencia relativa por 100. Entonces 0,40 multiplicado por 100 nos da 40. 0,13 multiplicado por 100 nos va a dar 13,0. 0,20 por 100, 20. Y 0,27 por 100 nos da 27. Al final, la suma de estos resultados nos tiene que dar 100%. Que lo podemos escribir 100,0 o 100 por 100. Acá nos puede dar un valor aproximado de 98, 99%, pero lo dejamos como 100. Lo podemos aproximar a 100. Bien. La frecuencia acumulada se obtiene a partir de la frecuencia absoluta. Esta frecuencia acumulada, ¿sí?, se obtiene tomando como base la frecuencia absoluta, que es esta. Entonces, este primer valor lo trasladamos allá, 6, y este valor de acá va a ser la suma o la acumulación de estos dos valores. Entonces, 6 más 2, 8. Acá va a ir la acumulada de estos tres valores que tenemos acá. 6 más 2, 8, más 3, 11. Y 6 más 2, más 3, más 4 nos va a dar 15. Aquí tenemos entonces la frecuencia acumulada para esta tabla. Bien, ahora la frecuencia acumulada porcentual se obtiene a partir de la frecuencia porcentual relativa que tenemos acá. Esta columna se obtiene tomando como base esta frecuencia. Entonces hacemos lo mismo que las otras dos anteriores, trasladamos 40, luego 40 más 13 nos va a dar 53, luego 40 más 13 más 20 nos va a dar 73, 73,0 lo podemos anotar, y la suma de todas estas frecuencias nos va a dar 100, que es la acumulada total. Entonces ahí tenemos la tabla de distribución de frecuencias. Si nosotros quisiéramos hacer una interpretación de esta tabla para alguno de los valores, pues podemos tomar, por ejemplo, 37 años. Entonces, para la edad de 37 años hay dos empleados que corresponden a una frecuencia relativa de 0,13, ¿sí?, y un porcentaje de 13% de empleados con 37 años, y 8, este 8 significa que hay 8 empleados con edades entre 35 y 37 años, y 53 significa que el 53% de los empleados tienen una edad entre 35 y 37 años. Esa es la interpretación de la tabla de distribución de frecuencias. Espero que te haya gustado este video. De ser así, dale like, suscríbete, coméntalo y compártalo para que le pueda llegar a muchas más personas. Nos vemos en el próximo video.